Sido probados. They believe. They've went through the trials. They've had the experience. They are witnesses of His. They know what they're talking about. Ellos creen, han pasado por las pruebas, han tenido la experiencia. Ellos son testigos de Él. Ellos saben de lo que hablan. Not just an intellectual conception, but they've been born again of the precious Holy Spirit and tried, tested, and tried until their souls are set like flint towards Calvary. No solo es una concepción intelectual, sino que han nacido de nuevo del precioso Espíritu Santo y han sido probados y probados por el tiempo, hasta que ponen sus almas como pedernal hacia el Calvario. Yes, they are time-tested. They are witnesses of His power. Hallelujah. And through that, God's building a bridge. Hallelujah. From earth to glory. That the wayfaring man may come on the highway, sit under the tree. Amen.
in the cool of the day, but time-tested material. Those who take God at His word. Sí, son probados por el tiempo. Son testigos de su poder. Y por medio de eso, Dios está construyendo un puente de la tierra a la gloria, para que el caminante pueda subir a la calzada, sentarse debajo del árbol, en la frescura del día, con material probado por el tiempo. Aquellos que toman a Dios en su palabra. No matter what the symptoms are, the circumstances, that doesn't stand in the way. Amen. God's got time-tested material as a witness, and He places it. No importa cuáles sean los síntomas, las circunstancias. Eso no es impedimento en el camino. Dios tiene como testigo a material probado por el tiempo, y Él lo coloca. And this great bridge builder, when finally the architect stood along on the side and said to the builder, many of the critics, it'll never stand. Y este gran constructor de puentes, cuando finalmente los arquitectos se pararon a un lado y le dijeron al constructor, muchos de los críticos, no quedará en pie. So have they said the church will never rise. So have they said the days of miracles is past. So have they said that old-time religion cannot be enjoyed anymore. Así también han dicho, la iglesia nunca se levantará. También han dicho, los días de los milagros han pasado. También han dicho que ya no se puede disfrutar más de religión a la antigua. But oh, when this man placed all those materials together, he dug, he got blowers, and he blowed out those quicksand beds. He went on down, down, down for hundreds of feet beneath the water until he blowed that shifting sands away, until he put the concrete anchored in the rock on the bottom of the sea. Pero, cuando este hombre juntó todos esos materiales, cavó. Él consiguió extractores y dragó a un lado esos lechos de arena movediza. Él profundizó, bajó por cientos de pies bajo el agua, hasta que dragó a un lado esas arenas movedizas, hasta que ancló este concreto en la roca, en el fondo del mar. Oh, it was a price, yes. And anything that's worth having has a price attached to it. Amen. How great this salvation, what a great price. Había un precio, sí, y todo lo que valga la pena tener tiene un precio. Esta salvación es grandiosa, y qué grande el precio. But he finally got down under the shifting sands, and God has taken Christians and tried them, and had to brush them off and brush them off and brush them off, to finally one of these days, he comes down to the solid rock. Pero finalmente llegó al fondo, debajo de las arenas movedizas. Y Dios ha tomado a cristianos y los ha probado y los ha probado. Ha tenido que cepillarlos y cepillarlos y cepillarlos hasta que finalmente, uno de estos días, Él baja hasta la roca sólida. Some man just takes this little wishy-washy experience of shaking hands and joining the church and being sprinkled a few times or baptized or something, and he washes all the shifting sands back until he's anchored on the rock, Christ Jesus. All devils and torment can't move him. Algún hombre solo toma esta pequeña experiencia desábrida de estrechar la mano y unirse a la iglesia y ser rociado unas cuantas veces o bautizado o algo así. Y él saca todas esas arenas movedizas hasta que él esté anclado en la roca, Cristo Jesús. Todos los diablos del tormento no pueden moverlo a él. The bridge builder knew what he was doing. And when finally it was completed, some of them said, it won't stand. It'll be dangerous for anything to cross it. El constructor de puentes sabía lo que hacía, y cuando finalmente se terminó, algunos de ellos dijeron, no aguantará, será un peligro que cualquier cosa lo cruce. He got around a bunch of engineers and with railroads, and that day when they passed from South Sydney going to North Sydney across the span, he put about 8 big freight trains loaded down. And he put
the mayor of the city in a car, and he got in the front of it, walking, packing the flag. Reunió un grupo de ingenieros y con ferrocarriles. Y ese día, cuando pasaron del sur de Sydney, yendo al norte de Sydney para cruzar la brecha, él colocó unos 8 grandes trenes de carga bien cargados y puso al alcalde de la ciudad en un carro. Y él se puso por delante, caminando, portando la bandera. And as the great army and the big 8 big steam engines loaded down marched across that bridge with the builder taking the first place going in front. She never even moved. Y a medida que ese gran ejército y las 8 máquinas grandes de vapor cargadas marcharon sobre ese puente con el constructor tomando el primer lugar al frente, aquello ni siquiera se movió. And Jesus Christ, God's Son, who's the architect of the church, come to this earth and laid down the foundation. When he met the devil, he was tested by the Word of God, and he said, "It is written, man shall not live by bread alone." Y Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el arquitecto de la iglesia, vino a esta tierra y estableció el fundamento. Cuando él enfrentó al diablo, fue probado por la palabra de Dios y él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. When he took him to the pinnacle of the temple, he said, "It is written." See the material he's putting in his church? He took him to the mountain and showed him all the great programs he could have. He said, "It is written." Cuando lo llevó al pináculo del templo, él dijo, escrito está. ¿Ven ustedes el material que le estaba poniendo en su iglesia? Él lo llevó a la montaña y le mostró todos los grandes programas que él podría tener. Él dijo, escrito está. All the Word of God was time-tested. And he's the great captain that's going before us with his own bloody coat waving that to the redeeming blood of the blood of Jesus Christ has bought a church by the Holy Spirit that's tested every boat and every person that's ever anchored in this great church of the living God. Hallelujah. It's a time-tested material that does it. Toda la palabra de Dios fue probada por el tiempo. Y Él es el gran capitán que va delante de nosotros, con su propio abrigo sangriento ondeando. De modo que, a través del amor redentivo, de la sangre de Jesucristo, ha comprado a una iglesia por el Espíritu Santo que probó cada tornillo y cada persona que alguna vez se haya anclado en esta gran iglesia del Dios vivo. Es el material probado por el tiempo que hace eso. And as he marches on, the great regime coming behind him as a born-again church of the living God, she don't move because we have received a kingdom that cannot be moved. Y a medida que él marcha, las autoridades vienen detrás de él, como una iglesia nacida de nuevo, del Dios vivo. Ella no se mueve, porque hemos recibido un reino que es inconmovible. It's dug plumb to the solid rock of Christ Jesus being the chief cornerstone. And as he goes before us with his own bloody coat, making the way, it's a sign of redemption. Se excavó completamente hasta la roca sólida de Cristo Jesús, siendo la piedra principal del ángulo. Y cuando Él va delante de nosotros, con su propio abrigo ensangrentado, abriendo paso, esa es la señal de la redención. Witnesses. Ye shall be my witnesses, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria. His church stands as his witness. Testigos. Vosotros seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria. Su iglesia está como su testigo. Now this morning, I'd like to say this to lead this to you. We are his witnesses after you have received the Holy Spirit. For there can only be one thing you can witness, that is what you know to be the truth.
Ahora, esta mañana quisiera decir esto y dejárselo a ustedes. Nosotros somos sus testigos después de haber recibido el Espíritu Santo. Pues solo puede haber una cosa que uno puede atestiguar, es lo que uno sabe que es la verdad. That fellow could witness after he had blown all the sands away and found the solid rock on the breast of the earth. He was a witness that would hold. Ese varón pudo dar testimonio después de haber dragado a un lado todas las arenas y haber encontrado la roca sólida en la capa de la tierra. Él fue un testigo que eso aguantaría. He put the geigers and the machines on those great pieces of material and tested every one of them. Amen. He was a witness that they would hold, for he'd seen it put to its strength, and she held. Les puso los contadores Geiger y las máquinas a esas grandes piezas de material y probó cada una de ellas. Él fue un testigo que ellas resistirían, porque él había visto la prueba de resistencia y ella se sostuvo. And we who are born again of the Holy Spirit, that's been filled with God's power, that's tasted the eternal life of the eternal God, and that dwells in us, are witnesses of His goodness and His Word and His power. Amen. It's no more a guess so, it's a know so. By experience. Y nosotros, que hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo, que hemos sido llenos del poder de Dios, que hemos probado la vida eterna del Dios eterno, y que eso mora en nosotros. Somos testigos de su bondad y de su palabra y de su poder. Ya no es, me lo supongo, es, yo sé que así es, por experiencia. Noah, when he built the ark, he gave witness to the unrighteous world that there was a righteous God. Amen. Although it seemed to be crazy while it was being built. But it proved out that it was the only boat that would float through the storm. Amen. And as it was being erected, he condemned the unrighteous world and justified those who believed in it. Noé, cuando construyó el arca, él dio testimonio al mundo injusto de que había un Dios justo, aunque parecía una locura cuando se construía, pero demostró que era el único barco que flotaría a través de la tormenta. Y mientras se construía, él condenó al mundo injusto y justificó a los que creyeron en él. Amen. How ridiculous sometimes God does things in the eyes of man. Did you ever stop to think what kind of wood that Noah built that boat out of? It was built out of shittim wood. Cuán ridículo es a veces como Dios hace las cosas ante los ojos del hombre. ¿Se han detenido ustedes a pensar en el tipo de madera con que Noé construyó ese barco? Fue construido de madera de acacia. And that is the softest wood that can be gotten. It's just like balsam. It's just why you throw it in the lake out yonder, it would sink in 5 minutes. It's balsam wood or shittim wood has holes to it. Y es la madera más suave que se puede obtener. Es como el bálsamo, pues al tirarla allí en el lago se hundirá en 5 minutos. La madera de bálsamo o madera de acacia tiene agujeros. And isn't it a strange thing that an ark was to stand the test of the great antediluvian destruction was made out of soft wood? Amen. Well, it was a pliable. And sometimes when we get so hard and set in our ways, God can't apply us to anything. Y no es extraño que un arca, que habría de soportar la prueba de la gran destrucción antediluviana, fuera hecha de madera blanda, pues era flexible. Y a veces cuando nosotros nos endurecemos y nos hacemos inflexibles, Dios no nos puede usar en nada. But here's the reason He did it. Did you notice after He made it, then He boiled some tar, or some rosin it was, out of the other trees. Now what does this mean? Pero esta es la razón por la cual Él lo hizo así. ¿Han notado ustedes? Después de que la hizo, luego hirvió un poco de alquitrán, o un poco de resina era, de los otros árboles. Pues, ¿qué significa esto? When He put the ark together, it was made out of this real light, soft wood. You can lift it around very easy. It's so light and pliable.
And then he cut down another tree, which was a pine tree. And they beat that the way they used to get it. Beat it and beat it until they beat the rosin out of it. Cuando él armó el arca, fue hecha de esta madera muy ligera y suave. Uno podía levantarla, moverla fácilmente. Era muy ligera y flexible. Y luego taló otro árbol que era de pino. Y lo golpeaban. Era como la conseguían. Lo golpeaban y lo golpeaban hasta que le sacaban la resina a golpes. And then he took this rosin and poured it into this lightwood, and the little holes that was in the lightwood filled up with the rosin and case made it harder than steel. Y luego tomaban esta resina y la vertían en esta madera ligera. Y los pequeños agujeros que había en la madera ligera se llenaban con la resina encapsulada. Se hacía más dura que el acero. And God taking His church who empties themselves out. And nothing but the pliable in the hands of God. God cut His own Son down and took the life from His Son by beatings and bruises and poured it into the believer, and he becomes chastened, ready for the judgments. Y Dios tomó a su iglesia, los que se vacían, y solo los flexibles están en las manos de Dios. Dios cortó a su propio Hijo y extrajo la vida de su Hijo mediante golpes y heridas, y la vertió en el creyente. Y él es encapsulado, listo para los juicios. That's the only thing that'll take the judgments. It passed right over the judgments. Of course, she went right through the water was the judgment. And it passed through the judgment. It was a witness that God knew what He was doing. Noah followed the word of God. Eso es lo único que soportará el juicio. Ella pasó directamente sobre los juicios, pues pasó directamente. El agua era el juicio, y pasó por el juicio. Fue el testigo de que Dios sabía lo que hacía. Noé siguió la palabra de Dios. Many things could be said. Daniel was a witness that there was an angel in heaven, or God in heaven, that knew the secrets of the heart. For He sent His angel and delivered Daniel. Many others was witness. Se podrían decir muchas cosas. Daniel fue testigo de que había un ángel en el cielo, o un Dios en el cielo que conocía los secretos del corazón, porque le envió a su ángel y liberó a Daniel. Muchos otros fueron testigos. When Jesus died on the cross, the heavens give witness. Amen. There is the material. That is the thing. If you notice, all creation give witness to it. Cuando Jesús murió en la cruz, los cielos dieron testimonio. Allí está el material. Ese es el asunto. Si ustedes observan, toda la creación dio testimonio de eso. Right in the middle of the day, when God had prophesied before when the Sabbath would cease, said there'll be a time when the sun goes down in the middle of the day. And from the sixth until the ninth hour, it was darkness. Exactamente a mediodía, pues Dios se había profetizado previamente de cuándo terminaría el sábado. Dijo, será un tiempo en que el sol se pondrá al mediodía, y de la hora sexta hasta la hora nona hubo oscuridad. Amen. What was it? The sun. Darkness doesn't mean it's got a little light in it. Darkness is absolutely total darkness. So dark like it was in Egypt till it can be felt. Not a ray of light. ¿Qué fue? El sol. Ahora, oscuridad no significa que haya un poco de luz. La oscuridad es completa, oscuridad total. Tan oscura como lo fue en Egipto, al grado que se podía palpar. Ni un rayo de luz. And the sun gave witness. Amen. There's the one. That's the material that God's going to build a church out of. The moon and stars gave witness. Y el sol dio testimonio. Allí está aquel. Ese es el material con el cual Dios edificará la iglesia. La luna y las estrellas dieron testimonio. When He died, the heavens gave witness. The earth belched up. The rocks ran out. The earth gave witness. And the saints that slept in the dust of the earth rose, gave witness. Cuando él murió, los cielos dieron testimonio. La tierra eructó.
Las rocas se partieron. La tierra dio testimonio. Y los santos que dormían en la tierra, el polvo de la tierra, se levantaron. Dieron testimonio. The people at Pentecost, when they were making fun, Peter stood up and gave witness. But some of that same life that had been beat out of him at Calvary was poured into Peter in the form of the Holy Ghost. And he stood there as a witness. La gente en Pentecostés, cuando aquellos se burlaban, Pedro se puso de pie y dio testimonio por medio de esa misma vida que habían sacado a golpes de él en el Calvario, que fue derramada sobre Pedro, en la forma del Espíritu Santo. Y él se paró allí como testigo. God's word, and he gave witness with the text out of the Scripture that said, "You men of Judea, and you dwell in Jerusalem, let this be known unto you, and hearken to my words. For these are not drunk as you suppose, but this is that." Amen. That was spoken of by the prophet Joel. It'll come to pass in the last days, I'll pour out of my Spirit upon all flesh. It Amen. was a witness. La palabra de Dios. Y dio testimonio con un texto de la Escritura que decía, varones judíos, los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Acontecerá en los postreros días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él fue un testigo. Now we're coming into these last and evil days when he's going to have witnesses. He's got to have witnesses. God lives. God's word's eternal. Estamos entrando ahora en estos postreros días y malos, cuando Él va a tener testigos. Él tiene que tener testigos. Dios vive. La palabra de Dios es eterna. Now let's take back to our scripture reading. Jesus coming off the mount, he was hungry. And he looked at a tree. And there was no fruit on it. He perhaps never raised his voice. Regresemos ahora a la lectura de la Escritura. Jesús, bajando del monte, tenía hambre, y miró un árbol, y no tenía fruto. Él tal vez no levantó su voz. He never stood out and said, "Now, gentlemen, stand to one side, I want to show you my power." He said, "I have power to make that tree do such and such." He never said that. Él no se puso de pie diciendo, ahora caballeros, háganse a un lado, quiero mostrarles mi poder. Él dijo, y tengo poder para hacer que ese árbol haga tal o cual cosa. Él no dijo eso. He just walked up to it and he didn't find nothing on it. So he said, "No man eateth from thee." Walked away. Peter heard it. And the next day when he came by, the tree was still there, but it was dead. And he remarked about it, how quick that tree had dried up from its roots. Él simplemente se le acercó. No encontró nada en él. Así que dijo, nadie coma de ti. Se alejó. Pedro lo oyó. Y al día siguiente cuando pasó, el árbol aún estaba allí, pero estaba muerto. Y comentó al respecto, lo rápido que se había secado ese árbol desde sus raíces. Jesus said, "No, and look, it wasn't the tree's fault. It was not time for figs yet. But he did it to magnify himself, to prove himself. He was the Messiah. And that was one of the testimonies that he was the Messiah." Jesús dijo, no. Y miren, no fue culpa del árbol. Aún no era tiempo de higos. Pero él lo hizo para magnificarse, para él probarse, Él era el Mesías y ese fue uno de los testimonios de que él era el Mesías. That was a seal of his Messiahship. The last seal was his resurrection and his ascension. That was the last seal of his Messiahship. What he done was a proof that he was. Ese fue el sello de su oficio mesiánico. El último sello fue su resurrección, su ascensión. Ese fue el último sello de su oficio mesiánico. Lo que él hizo fue una prueba de que él era. Now he went around and said, "All you trees die." He just did it there so that the disciples that was going to write this scripture later would know that he was Messiah. See? Ahora, él no anduvo por allí diciendo que mueran todos los árboles.
Solo lo hizo allí para que los discípulos, que habrían de escribir esta escritura más tarde, supieran que Él era el Mesías. ¿Ven? Now, then when Peter asked this question, behold how quick the tree withereth, then he said to them, if thou should say to this mountain, be moved and cast into the sea, and don't doubt, but believe that what you say will come to pass, you'll have what you say. Ahora, luego cuando Pedro hizo esta pregunta, miren qué rápido se secó el árbol. Luego, él les dijo, si vosotros dijereis a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudareis, pero creyereis lo que decís, os será hecho. Amen. Now listen, that's part of the material in this great economy of God, this great ship that we're in, the old ship of Zion, in the body of Christ. Ahora escuchen, eso es parte del material en esta gran economía de Dios, este gran barco en el cual estamos, el antiguo barco de Sión, en el cuerpo de Cristo. Now to the testimony. It has been some time. I've watched this. And now listen close now for a little teaching. Ahora al testimonio. Ya hace un tiempo he observado esto. Pues escuchen atentamente ahora una pequeña enseñanza. There's been times in life when I've looked at the suffering and see those who were afflicted and tormented with demon powers, my heart just bleeds for them. Ha habido momentos en la vida en que cuando he mirado el sufrimiento y he visto a los afligidos y atormentados por poderes demoníacos, mi corazón se compadece por ellos. And yet I've had them to call me on the telephone. And in the meetings, that clamor and move and draw and pull. It is so hard to say no to those people. Frankly, I can't do it. Somebody says it for me. Y, sin embargo, he recibido sus llamadas por teléfono y en las reuniones, ese clamor y esfuerzo, y llaman e insisten. Y es muy difícil decirles no a esas personas. Sinceramente, no puedo hacerlo. Alguien se los dice por mí. I can't get to them. How my heart just bleeds for them. Day after day I go through the tortures of that. I wonder sometimes. No puedo llegar a ellos. Cómo se compadece mi corazón por ellos. Día tras día me es una tortura. Y a veces me pregunto. And then I console myself by going back to Scripture and seeing going through that place of Bethesda and seeing all those crippled and afflicted and went over to one man, healed him, laying on a pallet and walked away and left the rest. Y yo luego me consuelo al volver a la Escritura y verlo a él pasar por ese lugar de Bethesda y ver a todos esos lisiados y afligidos. Y se acercó a un solo hombre, lo curó, postrado en un lecho, y se fue y dejó a los demás. But still down in my heart, it doesn't take away that burning. Oh, how I wish there was something that could happen. Pero aún así, en el fondo de mi corazón, eso me hace, no quita ese ardor. Oh, cuánto desearía que sucediera algo. Then I've noticed, yonder in Portland, Oregon, when that maniac that night run to the platform to kill me, I remember there's something happened. And it wasn't in the intellectuals at all. Luego he observado, allá en Portland, Oregon, cuando ese demente esa noche corrió a la plataforma para matarme. Recuerdo que allí sucedió algo, y no estaba en absoluto en el intelecto. Intellectually, I would have run like the rest of the preachers did. But I didn't run. There was something. God was getting ready to display His powers. Intelectualmente, yo hubiera huido como el resto de los predicadores, pero yo no corrí. Había algo. Dios se estaba preparando para mostrar sus poderes. One time He said, "Be still and know that I'm God." If the church would only stand still long enough, God will do a little something, they'll get all excited and run around doing it, see? Get out of the will of God. Be still. En una ocasión, él dijo, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Si la iglesia solo se detuviera el tiempo suficiente, Dios hace alguna cosita
Y ellos se emocionan y corren por todas partes haciéndolo, ¿ven? Se salen de la voluntad de Dios. Estad quietos. One time he's going to show his power in the Red Sea. He said, Red Sea, you just stand still. And he marched his children right through it. What if they turned around and said, let's do it again, Lord? It wouldn't happen. Certainly not. En una ocasión, él iba a mostrar su poder en el Mar Rojo. Él dijo, Mar Rojo, quédate quieto. Y él hizo marchar a sus hijos directamente por allí. ¿Qué tal si ellos se hubieran dado vuelta y dicho, hagámoslo de nuevo, Señor? No hubiera sucedido. Claro que no. One time he needed a little time to fight a battle to. God just made the sun stand still down there to watch what he's going to do. Now, son, you just stand still down there for a few minutes. I'm going to show you something. En una ocasión, él necesitaba un poco de tiempo para terminar de pelear una batalla. Dios simplemente hizo que el sol se detuviera ya para ver lo que haría. Sí. Bueno, sol, tú detente allá unos minutos. Voy a mostrarte algo. Now, what if the next day Joshua say, son, stand still? It wouldn't have done it. God was going to do something. He's going to give a witness to his power. His word is almighty. And he's give a witness to it. ¿Y qué me dice si al día siguiente Josué hubiera dicho, sol, detente? No hubiera sucedido. Dios iba a hacer algo. Él iba a dar testimonio de su poder. Su palabra. Él es todopoderoso y ha dado testimonio de ello. One time there's a blind man come out from Jericho. And as Jesus passed through, the blind man screamed, have mercy on me. And the Bible said, and Jesus stood still. Said, bring him here. Oh my. Christ stood still for God was going to use him to show his power. En una ocasión hubo un ciego que salió de Jericó. Y cuando Jesús pasaba, el ciego gritó, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice, y Jesús se detuvo. Dijo, tráiganlo aquí. Oh, vaya, Cristo se detuvo, porque Dios lo iba a usar a él para mostrar su poder. There might have been 100 more blind men down the road, I don't know. Perhaps a priest saying, come here a minute. Well, you who raised the dead, we got a graveyard full of them. We heard you raise Lazarus. But God was confirming his messiahship. That's what he was doing. Certainly. Pudiera haber 100 ciegos más por el camino, no lo sé. Quizás el sacerdote decía, ven aquí un minuto. ¿Quién eres tú? ¿Quién ha resucitado al muerto? Resucita. Tenemos un cementerio lleno de ellos. Oímos que tú resucitaste a Lázaro. Pero Dios estaba confirmando su oficio mesiánico. Eso es lo que estaba haciendo, seguro. Now I've often wondered what takes place. But there is a place that man can live so close to the presence of God. It's not by your choosing, it's by God's election. That you live in that spot to where your own intellectuals has nothing more to do with it. A menudo me he preguntado cómo sucede. Pero sí, hay un lugar donde los hombres pueden vivir muy cerca, en la presencia de Dios. No es por escogencia suya, es por elección de Dios que uno vive en ese lugar, al grado que el propio intelecto suyo no tiene nada más que ver con eso. Down in South Africa, I was challenged by a bunch of witch doctors. And standing there, one among the dozen or more, and them trying to throw spells on me. But God just made them stand still. What's the glory of God to restore sight and blindness stuff to the afflicted people? Allá en Sudáfrica fui desafiado por un grupo de brujos. Y de pie allí, uno entre la docena o más. Y ellos trataban de lanzarme hechizos. Pero Dios los hizo quedarse quietos y ver la gloria de Dios al restaurar la vista y de ceguera. Cosas para la gente afligida. Yonder in Karlsruhe, Germany, one afternoon when the spiritualists come out they wanted to fuss with me at the hotel. The man wouldn't let them come in. They said, we'll throw a spell on that meeting this afternoon, and there'll be no one come. No, I said, we'll blow it down with a storm. Allá en Karlsruhe, Alemania, una tarde cuando salieron los espiritistas querían discutir conmigo en el hotel. El hombre no les dejó entrar. Dijeron,
Vamos a lanzar un hechizo en esa reunión esta tarde y nadie vendrá. No, dijeron, la derribaremos con una tormenta. And the sky's just pretty and bright. But when we got over there and just started the singing, up come a great powerful storm. There's about 20 on one side of me, 20 on the other. Y el cielo estaba hermoso y despejado. Pero cuando llegamos allí y empezamos a cantar, pues vino una gran tormenta poderosa. Había unos 20 a un lado mío y 20 al otro. And they were all going through their enchantments and cutting their feathers with scissors and going through things like that to throw the spell. And all of a sudden, that great 30,000 tent began to quiver and shake, and the wind's blowing, and I was preaching, and something said, "Stand still." Y todos estaban con sus hechizos y cortando sus plumas con tijeras y hacían cosas así para lanzar el hechizo. Y de repente, esa gran carpa de 30,000 comenzó a temblar y a sacudirse, y los vientos soplaban, y yo estaba predicando, y algo dijo, quédate quieto. Hallelujah! I don't say excuse me, that means praise our God. And God made that storm stand still. Moved back to see the praises of God, where about 40,000 souls that day and night swept into the kingdom of God by it. Stand still. That's right. He gives witness. Aleluya. No pido disculpas. Eso significa alabado sea nuestro Dios. Y Dios hizo que esa tormenta se aquietara, que retrocediera, al ver las alabanzas de Dios, donde unas 40,000 almas ese día y noche entraron en el reino de Dios por aquello. Quédate quieto. Así es. Él da testimonio. Yonder in Sweden or Switzerland. Well, here, I say over in Finland one day, a little dead boy was laying on the side of the road. Automobile had run over him, mashed his little body to pieces. He was so broke up until his foot was even through his stocking. Allá en Suecia o Suiza. Bueno, pues diré, allá en Finlandia un día, un niño muerto, yacía a un lado de la carretera. Un coche lo había atropellado, le había destrozado el cuerpo. Estaba tan destrozado que hasta su pie salía de su calcetín. The car ran over him and wrapped him up like a rag like that and kicked him way up in the air and threw him across the road. His eyes was bulged out, his mouth was open, his tongue was hanging out, blood running from his ears. El auto lo atropelló y lo arrojó arriba, como un trapo así. Lo aventó al aire y lo lanzó al otro lado, de la carretera. Tenía los ojos afuera, su boca abierta, su lengua colgaba y la sangre le corría de las orejas. But 2 years before there, God had showed the vision of it. And I walked up so stupid and looked at the child, walked away crying. Pero 2 años antes, Dios había mostrado esa visión. Y yo me acerqué de una manera muy torpe y miré al niño. Me alejé llorando. And the Lord or someone supernatural put their hands on my shoulder and said, "Isn't that the boy I showed you?" Oh, what a feeling. Y el Señor, o alguien sobrenatural, me puso las manos sobre el hombro. Dijo, ¿no es ese el muchacho que yo te mostré? Oh, qué sensación. There stood the mayor of the city, the chief man he's called, and many standing by. And God had them to stand still, that He could show His mighty power to raise the dead. Amen. Bring him back to life again. Stand still. Believe God, be a witness. His word's eternal. Allí estaba el alcalde de la ciudad, el hombre principal como le llaman, y muchos parados allí. Y Dios hizo que ellos permanecieran quietos, para que Él pudiera mostrar su excelso poder de resucitar a los muertos, traerlos de nuevo a vida. Quédate quieto, creerle a Dios y ser un testigo. Su palabra es eterna. It was a few days ago when we were just to see how God does things so simple. And we were so frustrated till we look for great big things. Be satisfied with little things.
Amen. Watch him when he does his glorious works. How he protects you. Don't be looking way over the top of something, look down here. Amen. Fue hace unos días cuando estábamos. Solo es para ver cómo Dios hace las cosas de manera muy sencilla. Y estamos tan confundidos que buscamos cosas grandiosas. Estén satisfechos con las cosas pequeñas. Mírenlo a Él cuando realiza sus obras gloriosas. Cómo Él los protege. No miren por allá arriba. Miren aquí abajo. Notice, I begin to think this, that it is possible that when a man, like the apostles, and when you can live close to God, and God through His grace operates through you, that the more God you get, the more godly you become. The more eternal life comes in, the more of the intellectual it pushes out. Observen, comienzo a pensar esto, que es posible que cuando un hombre, como los apóstoles, y cuando usted puede vivir cerca de Dios, y Dios por su gracia opera a través de usted, en cuanto más de Dios usted recibe, más piadoso usted llega a ser. Cuanto más de la vida eterna entra, más del intelecto ella echa fuera. Now, I don't mean to be a fanatic. I mean to be a real sane, sound believer. See, not a bunch of ism, but a real solid, true, sensible, intelligent believer. Bueno, no quiero ser un fanático. Yo quiero ser un verdadero creyente, cuerdo y sensato. ¿Ven? No lleno de ismos, sino un verdadero creyente sólido, cabal, sensato e inteligente. And I watch. I've seen it work. And to think that if you get into that contact with God, it becomes to it isn't your voice anymore. It's not your thought anymore. It becomes God's thought and God's voice. Y observen ahora, lo he visto funcionar. Y pensar que si uno entra en ese contacto con Dios, llega a ser que ya no es la voz de uno, ya no es el pensamiento suyo, viene a ser el pensamiento de Dios y la voz de Dios. You are just the vine, or just the branch. He's the vine. And it's His Spirit that goes in and energizes. As long as you can get yourself out of the way, He'll fill it up. Amen. And then you can be a witness. Uno solo es una vid o solo un pámpano. Él es la vid, y es su espíritu el que entra y vivifica. Mientras usted pueda hacerse a un lado, Él lo llenará, y entonces uno podrá ser testigo. Just like Noah's Ark was a witness. Like Jesus was a witness of God. He becomes so full of God to Him and God was one. God dwelt in Christ, reconciling the world to Himself. Así como el arca de Noé fue un testigo, así como Jesús fue un testigo de Dios, Él se llenó tanto de Dios que Dios y Él eran uno. Dios habitó en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Amen. The very expression of man's work declares his character. Christ was God's work, and Christ declared God's character, His feeling for the sick, His longing for saving the souls, till even He gave His own life. God's work, God's character was declared in Christ. La mera expresión, la obra de un hombre declara su carácter. Cristo fue la obra de Dios y Cristo declaró el carácter de Dios, su compasión por los enfermos, su anhelo por salvar almas, que hasta dio su propia vida. La obra de Dios, el carácter de Dios, fue declarado en Cristo. And if you can just empty your own intellectual thoughts out and give God the right of way, He can declare His character through the work of your yielding. Amen. Amen. Empty up. Get the world, get your doubts out of the way. Y si ustedes simplemente pueden vaciarse de sus propios pensamientos intelectuales y darle a Dios la preferencia, Él puede declarar su carácter por medio de la obra de rendición suya. Vacíense. Hagan a un lado al mundo y las dudas suyas.
If you come to the altar to be prayed for, say, I'll go up and see if I'll get healed. God can never declare His works. You've got to get your own thoughts out of the way and let Him fill you. Si usted ha venido al altar para recibir la oración diciendo, subiré a ver si soy sano, Dios no podrá declarar sus obras. Usted tiene que hacer a un lado sus propios pensamientos y dejar que Él los llene. Now the way I've noticed of these things, like this old bull up here was going to kill me that time, like them hornets back out there by the fence, like many other things that's taking place, the bear in the woods. It's a study of nature. It's something that happens. Bueno, la forma en que yo he notado estas cosas es como con este viejo toro que me iba a matar aquella vez, como con esos avispones allá junto a la cerca, como muchas otras cosas que han acontecido, el oso en el bosque. Es al estudiar la naturaleza. Es algo que sucede. I'm saying this now, excuse it, as being a personal experience, but I want to tell you because it's a modern time. Someone said, oh, well, those things happened back in the days of the prophets, in the days, well, God was showing examples. Estoy diciendo esto ahora, perdónenme, como una experiencia personal, pero quiero decírselos porque es algo actual. Alguien dijo, oh, bueno, esas cosas sucedieron allá en los días de los profetas, en los días, pues Dios estaba mostrando ejemplos. But did you know today God's building a church? You say, well, they had prophets, they had to speak the word of God. But He's got a church of God today. Amen. Pero ¿sabían ustedes que hoy Dios está construyendo una iglesia? Ustedes dicen, bueno, Él tenía profetas. Ellos tenían que hablar la palabra de Dios. Pero hoy Él tiene una iglesia de Dios. Notice, if something takes place, wish it could be all the time. I would to God that it could be all the time. But it doesn't. It just comes at His will. Fíjense, hay algo que sucede. Yo quisiera que pudiera ser todo el tiempo. Yo le pediría a Dios que eso pudiera ser todo el tiempo. Pero no es así. Solo viene de acuerdo a su voluntad. Now, a few days ago,